Una de las novedades que incorpora el reglamento tiene que ver sobre todo con las notificaciones de las brechas o violaciones de seguridad. Para poder notificar algo antes hay que conocerlo y para que no suceda hay que prevenirlo, ¿no? Pues Javier, que es un auténtico especialista en la materia, él es el líder del área de seguridad en Govertis y viene del área técnica y profesor en múltiples cursos. Yo he tenido la ocasión de recibir una formación suya y es fantástico. Va a tener una ponencia sobre este asunto en cuanto le terminen de poner el pinganillo. Muy bien, Javier. Voy hasta sí, Renatrín. Te dejo, muy bien. Venga, perfecto. Vale, bueno, pues vamos a hablar ahora de la parte de la protección de la información. Básicamente dos aspectos. La protección activa y las consecuencias que habrá que abordar cuando eso no haya sido real. Es decir, cuando ya haya un incidente y tengamos que notificar que eso ha sucedido. Bueno, con respecto a la protección activa, de hecho, sorprende que la sección del reglamento tiene un artículo para la seguridad y dos para la... ¿No se oye? ¿Se ha deshabilitado el micro? ¿Ahora? ¿Ninguno de los dos? ¿De que no se oye? A ver, ahora más. Comentaba que la sección que habla de la protección tiene un artículo para la seguridad y dos para la notificación de violaciones, que es lo que es la ausencia de la seguridad. Pero bueno, entrando en la materia, bueno, el artículo 32 es básicamente una apelación a la orientación al riesgo. Es decir, realmente lo que viene a suceder con el reglamento es que la protección de datos se enmarca ya dentro de la protección de la seguridad de la información con carácter general. Realmente no dejaba de ser un subconjunto específico de datos. Y, bueno, entre las cosas que comenta es esa adecuación al riesgo teniendo en consideración diferentes cuestiones. Entre las recomendaciones que se dan, obviamente, habla de que el dato sea protegido en tránsito, o sea, hablaremos de cifrado, capacidad de proteger la información con carácter general, capacidad de resiliencia, es decir, garantizar la continuidad del servicio. Y hay un aspecto que yo estoy destacando muchísimo porque es muy relevante y es garantizar el resultado. Es decir, no aparece explícitamente en ningún momento la palabra auditoría, pero si yo me tengo que preocupar de la eficiencia, no puedo pensar en eso sin la revisión y la mejora continua. Entonces, bueno, ese apartado D que es tan pequeñito, en el fondo yo creo que es una declaración de intenciones clara de que esto no se puede hacer sin una mejora continua. Luego también, bueno, habla de la seguridad de la información, que lo veremos a continuación, y la certificación como un mecanismo de prueba. Hemos hablado de la certificación de personas, pero también en el artículo 42 habla de la certificación de organizaciones, que, bueno, que todavía tenemos que ver cómo evoluciona, pero que esa vía está abierta y probablemente se materialice conforme empiecen a aparecer algún tipo de estándares específicos, que ya hay algunas iniciativas al respecto. Bueno, seguridad de la información, ¿qué supone? Básicamente las tres dimensiones fundamentales que comentaba Eduard. Que el dato esté disponible cuando es necesario, hablamos de garantizar la disponibilidad, que el dato no sea alterado por personal no autorizado, garantizamos en este caso la integridad, que en el sector sanitario es vital, porque que el dato sea correcto es lo que hace que el paciente sea bien atendido, o que el dato no sea cedido porque no está autorizado, ¿no? En este caso hablamos de la confidencialidad, que normalmente, bueno, se nos va siempre a impactos en la intimidad. Bueno, pues en este nuevo contexto, básicamente, el marco en el que nos tenemos que mover es, tenemos una libertad a la hora de elegir el conjunto de medidas, ya no hay una restricción de una serie de artículos que hay que cumplir, tenemos que garantizar que los resultados son buenos, es decir, tenemos que proteger de forma proactiva y además tenemos que demostrarlo, porque si tenemos que notificar la violación, alguien nos pedirá cuenta respecto a qué pasó para que eso ocurriera. Con estas tres ecuaciones solo se me ocurre una posible respuesta. Lo que ya se hacía en seguridad de la información para garantizar todo esto. Sistemas de gestión de la seguridad de la información basados en ISO 27001. Eso con respecto a lo que es la protección, porque luego, claro, los riesgos de privacidad que tengan que ver con el cumplimiento legal tendrán también otro tipo de medidas. Por suerte, es verdad, y coincido con Eduard, que la agencia está dando muy buenas pinceladas de cómo debe de abordarse este tema. Y en la sesión informativa de este año ya decía que esa proactividad debe de mirar hacia dos escenarios. Administraciones públicas, el Esquema Nacional de Seguridad, y en el ámbito de la empresa privada, 27001. No hay otra manera de hacerlo. Claro, esto va a chocar fundamentalmente con la cultura que estábamos viendo en materia de protección de datos, porque nos encontrábamos con... Perdón,
Nos encontrábamos con documentos de seguridad que contaban maravillas y rara vez verificaban que eso fuera la realidad. Entonces, claro, esto es lo que leías cuando ibas a auditar y esto es lo que te encontrabas cuando estabas revisando realmente lo que se hacía, ¿no? En ese enfoque basado en riesgo, claro, va a haber libertad de las organizaciones. Entonces, cada uno va a elegir si su casa será de paja, de madera o de ladrillo. Esa gestión del riesgo, obviamente, estará orientada en cada modelo de negocio a sus preocupaciones y también a su inversión. Aquí la protección no sale gratis. Supone recursos, supone horas, supone personas, supone herramientas y eso es lo que habrá que, de alguna manera, dilucidar. En cada organización esa es la gran reflexión que habrá que hacer. ¿Cuánto se invierte? Pero, digamos que aquí, digamos que el reglamento, el vector de presión lo mete en el sentido de cuando ocurra algo ya sí va a ser conocido. Probablemente no todos los incidentes tengan que recurrir a la notificación a la agencia, pero será muy probable que eso sí acabe dando un impacto mediático que va a preocupar más a las capas que toman decisiones. Y sobre todo, en esas circunstancias también habrá que probar que no se fue negligente. Esa accountability, esa responsabilidad activa, tendrá que servir para demostrar que yo hice todo lo que estaba en mi mano para que eso no ocurriera. Entonces, ahí hay un gran reto. Además, el impacto reputacional también tiene consecuencias, obviamente, porque esa inanición supone que hay responsabilidades que se tienen que asumir, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Es decir, que hay veces que el régimen sancionador puede ser disuasorio, pero la presión social que ya hay, con, digamos, el derecho fundamental que ya se está consolidando como una manera de garantizar confianza en las instituciones y en las organizaciones, pues ya mete una presión a la hora de tomar decisiones. Lo que habrá que evitar es la situación del rey desnudo. Aquel que cree que está perfectamente protegido y luego la realidad le va a sorprender. Porque además muchas de las brechas de seguridad probablemente no sean identificadas por los propios afectados, sino que serán colgadas en Internet por sitios que se dedican a hacer difusión de este tipo de sucesos. Es decir, que incluso muchas veces no vamos a poder ser proactivos en la notificación porque será conocido que la violación o la filtración se ha producido y nos tocará en ese caso descubrir nuestras vergüenzas. Por lo tanto, bueno, pues yo solo creo que esto se puede abordar desde la mejora continua, es decir, un modelo PDCA. Ya esos tipos de normas de certificación de la privacidad ya están apuntando en eso, es decir, es una filosofía basada en un análisis y diseño de lo que tengo y luego los mecanismos de revisión y auditoría y de mejora continua. Una confianza basada en resultados, no en sensaciones, va a ser más cumplo y no miento que el cumplimiento que estábamos viendo y donde se pueden poner objetivos e indicadores. Es decir, sí que puedo tener medición de si lo hago bien o no. De hecho, ese tipo de resultados y ese tipo de evidencias son los que pueden justificar el accountability. Obviamente no ha aparecido de forma explícita la palabra auditoría, pero no va a haber otra manera de garantizar la eficacia, es decir, que implícitamente se está escondiendo ahí que yo tengo que siempre demostrar esa mejora continua y, bueno, tendré deficiencias que tendré que subsanar, intentaré que esa deficiencia no dé origen a una filtración o fuga, tendré cuestiones que puedan ser mejorables y, sobre todo, oportunidades de mejora. Esto es lo que, digamos, podemos dibujar respecto a lo que hay que hacer cuando estamos queriendo proteger. Ahora, en esta segunda parte, lo que voy a contar es lo que habrá que hacer cuando ya se ha evidenciado que no hemos sido buenos en esta primera parte. Bueno, pues en esa segunda parte, las violaciones y brechas de seguridad, aquí también, de nuevo, en Goberti somos muy de estándares, entonces tampoco inventamos la rueda. Usamos como referencia ISO 27035, que habla de la gestión de incidentes en general. Entonces, en esta norma tenemos tres tipos de conceptos. Tenemos el concepto de evento, que es algo que sucede, pero inicialmente no ha generado ningún tipo de daño en estas tres dimensiones, confidencialidad, integridad o disponibilidad. Tenemos incidente, que ya sí que es algo que ha generado algún tipo de posible daño, todavía no tenemos la evidencia o hay sospechas de que pueda ocurrir, pero no ha ocurrido. Y tenemos la definición de la violación, que ha establecido el reglamento. Claro, la violación se define como cualquier evento que cause un impacto en las tres dimensiones de seguridad. Pérdida de datos, alteración no autorizada o acceso no autorizado. Entonces, el problema es que el listón que establece el reglamento de qué es una violación y no será cualquier incidente que ya tenga alguna consecuencia en la organización. Y hablamos no solo de filtraciones. Un intento de acceder a un dato en un lugar donde sea necesario trabajar, por ejemplo, en tiempo real, y que alguien se vea afectado porque el dato no ha sido accedido, pues será una violación de seguridad. O una alteración en una mala calidad del dato también podría ser
una violación de seguridad. Respecto a la cadena de sucesos que dan lugar a la violación, bueno, pues normalmente tenemos, en el mundo de la seguridad siempre contemplamos escenarios de riesgo, hay una amenaza, algo que puede, un agente que puede producir un daño, hay una acción indeseada, que es lo que genera esa posible brecha o problemática, y tenemos agujeros, vulnerabilidades, sitios por los que eso se puede materializar. Claro, los malos normalmente empiezan curioseando y generan eventos, hay veces que están solo mirando y nada más que ven a ver qué tipo de mecanismos de seguridad tiene, hasta que consiguen, por así decirlo, superar la valla, ¿no? Cuando eso ocurre, cuanto antes se detecte que están dentro y qué están haciendo, pues obviamente el problema se hace más pequeño. Y si eso no ocurre o no podemos ser muy proactivos en eso, obviamente el daño es mayor. Las grandes filtraciones que se revelan, sobre todo de las empresas americanas, bueno, pues los atacantes están meses o incluso más tiempo, a veces recabando información, porque la confidencialidad del problema que tienes es que no tienes síntomas visibles. Tú estás funcionando normal, lo único que la información se te está yendo. Respecto a lo que puede suceder, bueno, pues en seguridad manejamos muchísimos criterios de clasificación de incidentes. Hay incidentes que buscan afectar a la disponibilidad, otros que buscan alterar datos. Más o menos hay una taxonomía que proporciona la Agencia Europea, ENISA, y bueno, pues habrá que clasificar en qué casos los incidentes puedan tener consecuencias en materia de reglamento de protección de datos. Es decir, que el área de seguridad informática o de seguridad de información junto con el DPO tendrán que establecer en esa clasificación de incidentes en cuántos casos habrá que avisar desde el CISO al DPO o en cuántos casos el DPO al menos tendrá que estar informado. Luego, respecto a lo que establece el artículo 3 de la notificación, bueno, pues solamente cuando no sea probable que del incidente pueda ponerse en riesgo el derecho y la libertad, solo en ese caso no habrá que notificar. Luego, a priori, a la Agencia de Protección de Datos, a la Autoridad de Control, habrá que notificarla en menos de 72 horas. Eso ya es un reto. Es decir, poder responder a la información que tienes que informar en 72 horas de lo que ha pasado ya es, como veremos un poco más adelante, un reto. Otra reflexión que también hago respecto a la accountability es, bueno, no existe el hombre invisible que se lleva los datos. Es decir, el que entra por la red, altera sistemas. Normalmente el atacante tiene dos finalidades, o va por información o va a utilizar tus recursos tecnológicos para hacer algo en otro sitio, y eso deja trazas. El principal problema es hay veces que no se diseñan qué log hay que guardar para que eso genere pistas, y hay otras veces que lo que hace es no procesarse eso y vigilar eso para detectar que efectivamente están pasando cosas graves. Y en ese caso, claro, lo relevante va a ser pues, tener claro si tenemos controlado o no nuestro sistema de información respecto a esta cuestión. Luego, el primer gran reto va a ser capaces de detectar de forma temprana y valorar si eso sí o no es un incidente de seguridad. Respecto, bueno, esto es por así decirlo lo que yo llamo los síntomas, ¿no? Respecto al tratamiento, el qué hacer. Cuando ya tenemos constancia de que algo ha sucedido, bueno, pues tenemos que empezar a tomar decisiones. Y las primeras tienen que ver con mismos datos tienen impactos diferentes. Es decir, se me puede estar perdiendo nombre, apellido y posición GPS y según el tipo de organización que sea, ese dato significa una cosa o significa otra. Impacta al afectado de una manera o impacta de otra. Luego, en cada organización habrá que establecer en qué casuísticas se consideran cada tipo de datos de qué severidad, ¿no? o de qué relevancia. Otra cuestión muy importante también es el tiempo de respuesta. Como comentaba antes, a mayor tiempo de respuesta, mayor impacto probable porque es mayor el volumen de datos filtrados. Y obviamente la violación se hace más severa cuando la cantidad de afectados comprometidos aumenta. Otro reto corporativo que también habrá que abordar es los roles que tienen que intervenir en esta supuesta gestión de la crisis. Cuando sucede un incidente, mucha gente tiene que opinar respecto a lo que está pasando. Área legal, área técnica, el DPO, obviamente, la propia dirección. La componente mediática hay que gestionarla, es decir, que si sabemos que está sucediendo habrá que ya empezar a establecer un plan de comunicación de cómo voy a ir dando la información de lo que ha sucedido o de lo que puede estar sucediendo, y todo eso habrá que, obviamente, pues, tomarlo y decidirlo y procedimentarlo. En ese sentido, bueno, pues habrá que protocolizar, es decir, habrá que establecer ciertos criterios de valoración de escenario y establecer que en función de qué tipos de datos, de qué volúmenes de datos, qué tiempo de vida lleva el incidente y lo que está pasando, pues estamos en un escenario de incidente grave, leve o no es necesario reaccionar porque realmente no está pasando nada. Entonces, el segundo gran problema va a ser ese, establecer el protocolo o establecer
las formas en las que la organización va a recabar información para decidir si se inicia o no el proceso de notificación de la violación de seguridad. En este caso, claro, el segundo gran reto va a ser resolver los aspectos organizativos para involucrar a los actores más adecuados relacionados con esta cuestión. Y obviamente el DPO ahí tiene un papel importante, pero se tendrá que coordinar con otros elementos de la organización que tengan que apoyarle en la toma de decisiones, porque el interlocutor será el DPO. Y respecto a, en ese caso, ¿qué hacer? El protocolo de trabajo para esto, pues de nuevo recurrimos a los estándares. Entonces, la gestión de incidentes básicamente pues, nos plantea ese ciclo de actividades que habría que plantearse. Como comento, el artículo 33 lo que exige es establecer esa notificación de que algo ha sucedido y plantear ya las medidas correctoras que se atisben como necesarias para que eso cese. Luego, en 72 horas tengo que averiguar qué ocurre y cómo sofocar el incendio, entre comillas. Entonces, bueno, pues para poder hacer eso, bueno, básicamente el ciclo de toma de decisiones sería este que plantea la 27.035. Primero tengo que hacer un trabajo previo cuando estoy tranquilo de tomar decisiones, planificar y procedimentar las cosas. Luego tendré que, cuando estén sucediendo los incidentes, detectar en el menor tiempo posible e informar a los que se van a tener que coordinar en esa supuesta gestión de la crisis, porque al final una brecha será una crisis. Valorar y decir lo que está pasando y, en función de eso, pues, establecer cómo se responde y siempre, obviamente, lecciones aprendidas, porque si un incidente es un fracaso en la protección, habrá que retroalimentarse de eso para que no vuelva a suceder. Claro, ISO 27035 básicamente, ¿qué persigue? Detectar los eventos con eficiencia. Se trabaja mucho en la prevención y proactividad de ¿estoy vigilando todo lo necesario para saber que cuando algo raro está pasando yo me estoy enterando? Eso es lo primero que tenemos que responder. Luego, tener una respuesta rápida y eficaz, minimizar los daños, es decir, siempre sofoco y luego restauro y recupero. Y, además, obviamente, aprender de los errores. En la fase de planificar y preparar, pues aquí es donde hay que trabajar cuando estamos de alguna manera tranquilos y no ha sucedido nada, y pues lo que estaba comentando, tener criterios de clasificación de severidad de los tipos de datos y los posibles incidentes, los roles operativos, quién llama a quién, en qué plazo se tiene que hacer eso. En continuidad de negocio este tipo de problemáticas se resuelven y se establecen árboles de llamadas, se establecen protocolos de notificación con personal directo y personal suplente, es decir, que esto se sabe resolver porque es un tema solamente de coordinación, ¿no? Y luego, bueno, pues obviamente tener claro cuánta información se puede recabar para valorar si ya podemos decir lo que está sucediendo o, en primera instancia, notificamos que algo está sucediendo y vamos poco a poco informando a la agencia de la evolución de un evento, porque normalmente un incidente de seguridad pues, puede ir haciéndose más grave conforme va pasando el tiempo. En detectar e informar, bueno, pues sobre todo aquí es no perder evidencias, porque probablemente también tengamos que luego ir a justificar o incluso a denunciar por la vía judicial este tipo de hechos, y lo que no podemos es perder las pruebas que nos van a servir luego para poder ir contra el supuesto agresor. Y bueno, pues también en esa toma de decisiones, como comentaba, el CISO, el responsable de seguridad informática o de la información, tiene un rol importante, pero quien le puede dar la visión y la trascendencia de cómo afecta eso al tratamiento va a ser el DPO. Luego, entiendo que será un equipo de varios perfiles, pero CISO y DPO colaborando de forma activa para que uno, de alguna manera, pondere qué está sucediendo desde la perspectiva operacional y otro de la perspectiva de los tratamientos de datos de carácter personal. En esa valoración y toma de decisiones, aquí es cuando ya tenemos que establecer, primero, si notificamos o no a la agencia, qué notificamos y si estamos capacitados para decir que ya sabemos lo que ha ocurrido o que el incidente puede ir a más. Claro, lo que comenta también el artículo al respecto de la notificación es que hay que saber muchas cosas. Hay que saber qué está pasando, dónde está pasando, qué impactos puede tener o ya está teniendo. Es decir, que ese tipo de cuestiones, pues obviamente no son sencillas en un plazo tan corto de tiempo si las cosas no están muy controladas, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos el reto de en 72 horas ser capaces de dar solución a esa cuestión. Pues el incidente está bajo control, ya hemos, según nuestro criterio interno, decidido la notificación, pues en principio ya se está en una fase que se llama de contención o de respuesta, con lo cual en teoría va a ir a menos el problema. Si no todavía sabemos lo que está sucediendo, pues entonces tenemos que seguir trabajando en intentar sofocar de nuevo el incidente a la mayor brevedad posible y
y trabajar empezar a pensar cuáles pueden ser medidas que den respuesta a eso que está ocurriendo. Y en la parte de responder, aquí es donde, claro, el reglamento sí que establece qué cosas hay que reportar. Entonces, bueno, pues en este caso será el DPO quien probablemente, como persona que tiene la interlocución con la agencia, pues tenga que hacer esa labor de elaborar el documento o completar el formulario, no sabemos lo que va a hacer la Agencia de Protección de Datos al respecto, para que se le haga llegar esa información. Ya hay varias iniciativas que se pueden utilizar como referencia. El propio estándar tiene como anexo un informe de reporte de incidentes y luego pues, tanto el CENIL como el ICO ya han planteado posibles formularios con la información que en una brecha de seguridad habría que recopilar y notificar. Claro, también aquí, desde la perspectiva de la protección, se nos plantea otra cuestión. Nosotros, cuando estamos protegiendo, tenemos al atacante que está fuera y que nos pone como objetivo. Entonces, el PDCA es un ciclo de mejora para la protección activa, pero cuando estamos hablando de defensa, tenemos que utilizar lo que llamamos el ODA Loop, que es yo tengo que completamente observar qué está pasando, decidir orientarme, tomar decisiones y actuar, que es lo que hace el piloto que está bajo tiro cuando está siendo perseguido por el enemigo. Porque eso es lo que va a ocurrir. El atacante también va a ver lo que vamos haciendo y según hasta dónde haya llegado, o incluso puede ser personal interno, no tenemos por qué pensar que esto ocurra con alguien ajeno desde Internet, puede cambiar de estrategia. Y a lo mejor estaba, imaginemos que fuera personal interno, accediendo a determinadas carpetas, ve que se le corta el acceso y sigue por otro camino. Es decir, que siempre hay que estar observando qué está haciendo la supuesta amenaza. Y luego, bueno, pues para terminar, como ya comentaba, si estamos en una situación de brecha de seguridad, ya estamos en un fracaso de la protección, luego algo no ha ido bien. Si no ha ido bien, hay que revisar lo que haya podido fallar y proponer acciones de mejora, es decir, que no hay otro camino. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no podríamos permitirnos es ser sorprendidos. Es decir, que aquí esa accountability y esa responsabilidad activa pues van a tener mucho que ver con cómo soy capaz de demostrar que al menos todo lo que estaba en mi mano fue, digamos, utilizado para evitar el incidente. Bueno, pues no era demasiado extensa la charla, además se agradece por las horas. No sé si hay preguntas. Bueno, estamos a punto de terminar, vamos un poco mal de tiempo, pero un par de preguntas o tres, si tenéis alguna duda, se puede plantear. Por aquí tenemos una. Allí hay otra persona, ahí arriba. Felicidades por la exposición, Javier. Creo que fue clarísima. Creo que una de las paradojas que plantean las notificaciones de violaciones de seguridad de datos personales es que es una obligación, va a ser una obligación del responsable o del encargado en su caso, y al mismo tiempo constituye la entrega de evidencia de que he violado el reglamento. Y es una forma de desincentivar a la gente para llevar a cabo la notificación o el cumplimiento, ¿no? Mi pregunta en concreto en este contexto es, ¿crees tú, además desde tu experiencia y especialidad, que podemos aportar a la autoridad al mismo tiempo de la notificación elementos técnicos, elementos, evidencia que ejemplifique o deje muy en claro hasta dónde estábamos nosotros con los pantalones abajo? O sea, ¿cuál es nuestro grado de responsabilidad? Es una cuestión, yo sabes que soy abogado y entonces mi pregunta es, yo necesito defender a mi cliente porque le va a caer una multa. ¿Qué tan grande va a ser esa multa? ¿Cómo me puedes ayudar tú, como experto en seguridad, a demostrar mi grado de responsabilidad con evidencia técnica? ¿Qué puedo hacer? Pues primero que la opción de decidir tú si notificas o no siempre va a existir. Comentaba que a lo mejor la filtración se hace pública antes de que el organismo afectado lo haga y ahí ya estaremos en un mal escenario porque se han enterado por fuera antes que yo, como organización. Luego ya eso sería un elemento a considerar de cara a si soy transparente o no. Hablábamos antes que la confianza era control y transparencia. Claro, si ya me están poniendo en tela de juicio por no haber informado yo en primera instancia de que algo ha sucedido y está siendo público, ya ahí
quedaríamos mal. Luego, la primera opción de tomar decisiones si notificar o no, no siempre va a existir. Y luego, respecto a eso, obviamente, sí que hay evidencias. Cuando uno tiene una certificación en 27001, deja muchísimos rastros de cómo se preocupa por la seguridad, de cómo las medidas de seguridad están vigiladas, están controladas, hay indicadores. El factor humano puede existir, la tecnología tiene vulnerabilidades y no para de crecer, es decir, no se puede estar a todo, pero sí que es relativamente sencillo demostrar un compromiso por la protección proactiva. ¿Cuánto de grave pueda ser o no el incidente y cuál ha sido la causa raíz del mismo? Porque también podemos pensar que en cualquier caso la tecnología no lo va a evitar todo. Habrá errores humanos que sean el motivo principal por el que eso sucede. Pero bueno, que también ahí hay que apelar a la concienciación en general. Es decir, el factor humano siempre puede ser el punto, el eslabón más débil de todo esto. Y bueno, pues está claro que todo el mundo tiene que empezar a asumir que esto también es una responsabilidad. Es decir, la protección proactiva no es cosa del departamento en concreto que implanta medidas, sino de cualquiera que en un descuido, en un email, pone en copia oculta a alguien o pone adjunta una información muy voluminosa y no aplica protocolos que a lo mejor tiene establecido y hay una brecha de seguridad. Entonces, yo sí que creo que obviamente las certificaciones, tanto en la que se pueda constituir para el cumplimiento del reglamento como la propia 27001, ya se encargan de que se pueda evidenciar si hay una búsqueda de la eficacia en la protección. Si no tienes eso, obviamente es más complicado. Sí, por favor. Quería, en tu presentación haces una gestión, un seguimiento de la gestión de los incidentes de seguridad siguiendo digamos, la normativa ISO 27035. ¿Sería extrapolable esta misma gestión al Esquema Nacional de Seguridad y aplicable al ámbito de la administración pública? Sí, los estándares tienen esa ventaja, que resuelven un problema y no atienden a un ámbito. Y, por desgracia, en nuestras legislaciones, como no ocurre en otras áreas, no apelamos a que se cumplan los estándares, definimos nuestros propios mecanismos y regulamos nuestros propios controles, ¿no? El Esquema Nacional de Seguridad pues probablemente tiene 75 medidas entendidas como lo mínimo básico que hay que hacer, pero claro, se pueden hacer más cosas. Y luego, respecto a este tema, a mí, por ejemplo, me parece ya muy cuestionable, y la pena es que en el 2015 se revisó el esquema, que la monitorización no sea una medida que tenga que ir a una categoría básica. Es decir, si ya no estamos diciendo que todo el mundo tiene que vigilar, ya estamos, entre comillas, relajando una de las medidas que va a ser fundamental para detectar tempranamente que no están sucediendo cosas. Entonces, al final, y de hecho por eso también el esquema nacional hay que entenderlo como esa categorización sirve para definir lo mínimo, pero también habla de un análisis de riesgos. Si yo considero que mi organización con esas 75 medidas no cubro todo, hago más cosas. Es decir, que no hay tampoco excusas para decir como no estaba en las 75 medidas no lo abordo, ¿no? Cada uno tiene que hacer esa reflexión. Muy bien, pues Javier, muchas gracias. Yo te pediría un aplauso porque, gracias, como siempre, entendedor. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Esperamos que os haya resultado interesante y damos por concluido el evento. Muchas gracias.